Muy pero muy buenas amigos y amigas del canal, estamos en un nuevo video de historias del Brasileirao, este formato que de a poquito fue creciendo en el canal y realmente es un formato que me gusta traerles de contenido porque cuento un poco las historias de equipos importantes del fútbol de Brasil, con lo que eso implica, porque realmente hay muchas historias importantes para destacar. Y en el día de hoy tenía ganas de traerles la historia de 4 años que a mi criterio van a quedar muy marcados en lo que es la gran historia de este equipo del que vamos a estar hablando en este video, porque creo que son 4 años donde un equipo cayó, realmente pegó esa caída hacia el infierno que es un descenso, para luego reponerse, volver de ese infierno deportivo y tocar la gloria tan solo 4 años después. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de Botafogo y un periodo de tiempo de 4 años donde cayó al abismo de la Serie B de Brasil y tan solo 4 años después logró llegar a la cima máxima del fútbol continental, ganando la Copa Libertadores de América del 2024. ¿Cómo pasó todo esto? Es lo que vamos a estar descubriendo en este video. Y para iniciar y darle el puntapié inicial a esta edición de Historias del Brasileirao, tenemos que irnos al año 2020, un 2020 que significa la caída hacia el infierno de Botafogo, porque ese año realmente es muy malo en lo deportivo para el equipo de Río de Janeiro, porque en el torneo Carioca no tiene una gran participación, porque en Copa de Brasil cae muy tempranamente en octavos de final ante Cuiabá, y estos resultados que podrían haber servido de alerta de cara a lo que sería el Brasileirao, terminan siendo más bien un spoiler de lo que vendría para el cierre del 2020 para el equipo fogao, ya que en el Brasileirao Botafogo terminaría en la última posición, tan solo ganando 5 de 38 partidos, lo cual significó realmente ser el peor equipo de ese torneo y ganándose el primer descenso a la segunda categoría del fútbol brasileño, ya que el equipo fogao finalizó en la última posición y acá comenzaba esa especie de debacle futbolística para un equipo de tradición en Brasil, para uno de los 4 equipos más importantes de Río de Janeiro, ya que consumado ese descenso, Botafogo tendría ya que pensar en el año 2021 en volver a ser un equipo de primera división y tenía la obligación de ganar la Serie B de Brasil. Para el año 2021, como les decía, las cosas comienzan de una manera complicada, tal vez para Botafogo, no solo en la parte deportiva, sino que también en la parte económica. El club destapa a raíz de este descenso una deuda realmente abultada de 1.000 millones de reales, lo cual hace que Botafogo esté en una situación muy delicada, ya que en lo deportivo tenía la obligación de reponerse de aquel descenso sufrido el año anterior en lo que era el Brasileirao, y además debía ganar la Serie B para volver a la primera división, porque la deuda que tenía el club en la segunda división no era sustentable para poder cubrir, aunque sea una parte de aquella millonaria deuda. ¿Cómo comienza el año para Botafogo en el 2021? Disputando el torneo Carioca, un torneo Carioca donde nuevamente no lo tiene como el protagonista máximo, termina séptimo en lo que es la fase regular, lo que hace que juegue la segunda copa de este torneo Carioca,
que es la Taza Río. Una Taza Río que lo ve llegar a la final a Botafogo y lo ve perder esa final ante Vasco da Gama. Un Vasco da Gama que transitaba en aquellos tiempos una situación bastante similar a Botafogo, siendo otro equipo de ardua historia que estaba disputando la segunda categoría del fútbol de Brasil. Y aquella final de la Taza Río, Botafogo la pierde ante Vasco da Gama en una tanda de penales. Y el arranque de la Serie B realmente no es bueno bajo el mando de Marcelo Chamusca. Botafogo tenía la obligación de ser protagonista. Sin embargo, pasada tan solo 10 fechas de la segunda categoría del fútbol de Brasil, Marcelo Chamusca es despedido de su cargo, dejando al equipo en la 10ª posición de la tabla, con muy pocos puntos, un total de 15 puntos en esos partidos donde estuvo al mando el entrenador. Y además de esa 10ª posición en la Serie B, Botafogo ya estaba eliminado de la Copa do Brasil, una Copa do Brasil que lo ve quedar afuera ante un equipo muchísimo más débil que Botafogo, como lo era ABC Fútbol Club. Y la cosa parecía realmente complicada para ese 2021 para el equipo de Botafogo. Sin embargo, el volantazo termina llegando a tiempo, porque tras la salida de Marcelo Chamusca, quien toma el banco de los suplentes del equipo fogao es nada más y nada menos que Anderson Moreira, un entrenador que cambia el rumbo de aquella historia. Y para cerrar el 2021, para cerrar lo que era la segunda parte de la Serie B de ese año, Botafogo pega un volantazo increíble, muestra un juego totalmente diferente, muestra una mejor cara de lo que había mostrado al inicio de aquel año, y termina aquel torneo de la Serie B ganándolo, siendo campeón de aquel torneo de Serie B, con 20 triunfos sobre 38 partidos y el tan ansiado regreso a la primera división del fútbol de Brasil. Creo que acá la historia empieza a dar un cambio bastante importante, porque para ese año 2021 en Brasil sale la ley que permite las sociedades anónimas de fútbol en el país brasileño, lo cual permite que capital extranjero pueda poner dinero en los equipos de fútbol y pueda adquirir a los equipos y manejarlos como empresas privadas, lo cual para el 2022 termina siendo una especie de salida para esos años oscuros que había tenido Botafogo, ya que en aquel año 2022, luego de lo que había sido el ascenso a la primera división en el 2021, Botafogo es adquirido por el grupo Eagle Football Holdings, un grupo inversor que ya tenía dinero invertido en otros equipos del planeta, como lo es el caso del Lyon de Francia, como lo es el Crystal Palace de la Premier League, y adquiere a Botafogo, este grupo, pero adquiere el 90% del club brasileño. El inversor máximo de este grupo inversor Eagle Football Holdings, que es John Textor, quien se queda con el 90% de las acciones de Botafogo, lo que hace que el elenco fogao se convierta de manera oficial en una sociedad anónima deportiva. La primera medida que toma John Textor al convertirse en el propietario de Botafogo es una medida bastante polémica, porque decide despedir a Anderson Moreira de su cargo de entrenador, decide romper ese vínculo con el entrenador que había sido el campeón de Serie B y que había logrado cambiarle la cara en el año 2021 al Fogao para lograr devolverlo a la primera división. Y John Textor decide despedir a este entrenador para traer al portugués Luis Castro,
un entrenador que por esos momentos se encontraba en el fútbol árabe siendo entrenador, y decide apostar a aquel entrenador para llevar a cabo el proyecto de Botafogo en el año 2022. En cuanto a la temporada, creo que Botafogo en este año logra una mejora bastante importante, porque si bien no es protagonista para la pelea del título, en su regreso a la primera división del fútbol de Brasil logra mantener una buena campaña, logra estar ahí cerquita de los puestos que clasificaban a Copa Libertadores. Sin embargo, cierra aquel año Botafogo en la posición número 11 del torneo Brasileirao, lo cual le da el acceso a jugar la Copa Sudamericana en el año 2023. Como una observación personal, en este caso, de lo que es el año 2022 para Botafogo, creo que la llegada de John Textor para lo que era la institución termina siendo una especie de salto de calidad para lo que iba a venir más adelante, porque creo que si John Textor no llegaba a Botafogo en aquel año, tal vez lo que vendría en los próximos 2 años no sería tan así, y creo que no sería la historia con el final que les voy a contar ahora en un ratito. Ya pasado ese 2022, luego de ese buen torneo Brasileirao, en su regreso a Primera División, logra un muy buen puesto, número 11, logra una clasificación a un torneo internacional, y pasamos al año 2023, un 2023 que a mi criterio es tal vez la siembra de lo que iba a ser el año de gloria en el año 2024, porque el 2023 comienza con un Botafogo ganando lo que es la Taza Río este año 2023, porque logra llegar a la final y logra imponerse al equipo Audax Río por un global de 7-3, lo cual hace que comience el año con un título estadual, ganando la Taza Río. Y en la parte ya centrándonos en los torneos más importantes de aquel año, Botafogo disputa el Brasileirao con ciertos refuerzos de jerarquía, como lo es Alex Telles, como fue la llegada del goleador Tiquinho, y creo que tiene un muy buen Brasileirao en el año 2023 el Botafogo, un Brasileirao que lo encuentra prácticamente todo el torneo en la cima del campeonato, siendo el gran protagonista de aquel año. Sin embargo, para el cierre de ese Brasileirao, Botafogo pierde una serie de partidos, siendo uno de los partidos más destacados que pierde ante Palmeiras, que era su perseguidor más inmediato, por 4-3, lo cual termina haciendo que Botafogo en el cierre del torneo Brasileirao se caiga de lo que fue ese dominio absoluto en gran parte del torneo y termine cerrando el campeonato local en la 5ª posición, lo cual hace que el elenco fogao termine clasificando a la Copa Libertadores, pero no de manera directa, sino que clasificándose al repechaje. Por otro lado, también en ese 2023, Botafogo nuevamente no tiene una buena Copa de Brasil, donde queda otra vez eliminado en octavos de final, esta vez ante Atlético Paranaense, después de una tanda de penales, en un partido que fue bastante electrizante, pero dejó al equipo fogao con sabor a poco, por así decirlo. Y también tuvo la participación en la Copa Sudamericana, una Copa Sudamericana que a mi criterio hizo un muy buen torneo Botafogo, porque llegó hasta lo que son los cuartos de final, y en los cuartos de final cayó ante el equipo argentino Defensa y Justicia, luego de un global de 3-2, lo cual hizo que sea más bien un 2023 de cosechar y tomar experiencia para lo que sería el año 2024,
y tal vez no cometer los mismos errores cometidos durante el año 2023. Creo que acá podemos empezar a ver cómo la sociedad anónima de Botafogo, esa liderada por John Textor, empezó a generar un salto de calidad en la plantilla, porque vimos un Botafogo que fue protagonista durante el año, si bien no logró conseguir grandes cosas. Creo que las participaciones en cada uno de los torneos que disputó fue bastante positiva y lo pusieron en una situación de aprendizaje para lo que sería el año próximo. Ya para el 2024, luego de aquel 2023 de aprendizaje para Botafogo, el 2024 nuevamente comienza un poco inestable porque Thiago Núñez, que era el entrenador que estaba al mando del equipo al cierre del 2023, es despedido luego de un inicio con resultados bastante dispares, tal vez más malos que buenos, y empieza una especie de incertidumbre sobre qué iba a pasar con Botafogo. Ya la hinchada comenzaba a ver a John Textor y a la nueva dirigencia un poco de reojo. Sin embargo, John Textor decide apostar por el entrenador Artur Jorge, un entrenador que estaba en Braga de Portugal, un entrenador portugués nuevamente, y creo que es la apuesta lo que termina saliéndole redondo a el nuevo propietario de Botafogo, porque junto a Artur Jorge llegan refuerzos de calidad al equipo fogao, porque llega Thiago Almada, un futbolista argentino muy interesante, un futbolista que se había destacado en Vélez, que se encontraba en la MLS y se notaba como la MLS ya le quedaba chica a este futbolista, por lo que decide John Textor apostar por Thiago Almada como uno de los futbolistas más destacados del proyecto. Y no solo llega Thiago Almada, sino que también llega Luis Enrique, futbolista procedente del Betis de España, un futbolista que tendría mucha importancia durante ese 2024. Y también, para destacar otra gran llegada al elenco fogao, llega Jefferson Savarino, otro futbolista atacante, para reforzar la delantera del elenco de Río de Janeiro. Y tenemos unos refuerzos bastante importantes para lo que sería aquel año 2024, porque Botafogo estaba dispuesto a no dejar que nuevamente los torneos se le escapen llegando al cierre de los mismos. ¿Qué fue lo que pasó en ese año 2024? Bueno, las cosas salieron como esperaba la directiva y como esperaba el hincha de Botafogo, ya que en el Brasileirao Botafogo logra con 23 victorias sobre 38 partidos imponerse a los demás rivales y ganar el torneo del fútbol de Brasil, siendo líder prácticamente todo el campeonato, teniendo grandes actuaciones de los refuerzos traídos durante ese año, y logra volver a salir campeón del fútbol local. Y por el otro lado, creo que el punto más importante y el pico de esta historia es su participación en la Copa Libertadores. Copa Libertadores que recordemos que tras lo que fue esa pérdida del campeonato local en el año 2023, lo relegó a Botafogo a jugar el repechaje, las fases regulares de las fases previas a las fases regulares del torneo continental de América. Sin embargo, creo que Botafogo estaba con la cabeza puesta en que este año nada se le iba a escapar, y fue así como en la fase de la previa a lo que eran los grupos, eliminó en lo que serían las primeras dos instancias antes de los grupos a Aurora y Bragantino respectivamente, lo cual hizo que Botafogo pueda acceder a la parte
de los grupos de esa Copa Libertadores, generando así probablemente una de las entradas más destacadas a los grupos de esta competición, y logra terminar en la segunda posición de su grupo tras igualar en puntos ante Junior de Barranquilla, y en lo que serían los mano a mano de aquella Copa Libertadores del año 2024, el Botafogo logra en octavos de final eliminar a Palmeiras, quien había sido tal vez su verdugo en el año 2023 en el ámbito local, sacándole ese torneo al elenco dirigido por Thiago Núñez en esos momentos, y logra eliminarlo en octavos de final con un global de 4-3, pasando a los cuartos de final, donde se enfrenta a San Pablo, un San Pablo que por penales es sacado de Copa Libertadores por el Fogao, luego de que Thiago Almada sea el héroe empatando la serie y llevando a esa tanda de penales donde Botafogo se impondría a San Pablo, para de esta manera llegar a lo que sería la semifinal, una semifinal que lo tiene enfrentándose a un histórico de la Copa Libertadores, como lo es Peñarol de Uruguay, y Botafogo logra lo impensado en el partido de ida, porque en el partido disputado en el Nilton Santos de Brasil, Botafogo se impone por 5-0, prácticamente sentenciando la llave en el partido de ida. Y en el encuentro de vuelta, si bien cae derrotado ante Peñarol por 3-1, ese gol de Thiago Almada, cuando el encuentro iba 2-0 para Peñarol, le termina dando un poco de alivio, si bien yo creo que la serie estaba sentenciada ya desde lo que era el primer partido de los dos encuentros de esta llave. Creo que el gol de Thiago Almada le da ese momento de tranquilidad para disputar el cierre, si bien viene otro gol después de Peñarol para decorar el resultado en un 3-1. Creo que Botafogo llega muy bien a la final, imponiéndose con autoridad a los demás equipos, y llega a una final a disputarse en el más monumental de Argentina, en el estadio de River Plate, ante otro equipo brasileño que llegaba muy bien, como lo era el Atlético Mineiro, un Atlético Mineiro dirigido en esos momentos por Gabriel Milito, que había tenido una muy buena Copa Libertadores. Sin embargo, en lo que fue ese encuentro de final, Botafogo mostró realmente que ese partido no tenía que escaparse de sus manos, ya que el encuentro en sí comenzó muy cuesta arriba para el elenco dirigido por Artur Jorge, ya que tan solo a los 2 minutos de juego el mediocampista Gregore del equipo Botafogo, pierde ante uno de los jugadores de Mineiro la pelota y termina siendo expulsado por un golpe a destiempo, lo cual hace que prácticamente los 90 minutos del partido Botafogo lo juegue con un futbolista menos. Sin embargo, como digo, el equipo Fogao no estaba dispuesto a dejar pasar esta oportunidad, y fue en principio el futbolista Luis Enrique quien abrió el marcador para Botafogo. Posterior a esto, muy poquito tiempo después, Alex Telles de penal estiró la ventaja para los dirigidos por Artur Jorge. Después descuenta Mineiro en un intento de ir a la carga a buscar el encuentro, sin embargo no logrando generarle un peligro real a Botafogo. Y es así como, antes de que termine el partido, el futbolista Junior Santos termina anotando el 3-1 para que de esta manera Botafogo logre por primera vez en su historia ganar la Copa Libertadores de América. De esta manera no solo ganaba Botafogo por primera vez una Copa Libertadores de América, sino que también era la primera vez que una sociedad anónima deportiva se hacía con el título máximo del continente sudamericano, por lo que de esta manera la unión entre Botafogo y
Eagle Football Holdings terminaba siendo fructífera y John Textor, aquel hombre que había comprado a Botafogo, tenía en sus manos el negocio redondo luego de haber apostado dinero en este equipo brasileño. Creo que, a mi criterio, son 4 años realmente muy destacados de Botafogo, si bien comienzan bastante mal con aquel descenso en el año 2020. Creo que la compra de John Textor del equipo, la compra de lo que era Botafogo en esos momentos para transformarlo en lo que termina siendo en el 2024, creo que es algo fructífero. Y si bien hoy en día Botafogo todavía arrastra parte de esa gran deuda que tenía en el año 2021, creo que de a poco, con el orden de la sociedad anónima, logra reponerse de aquellos momentos malos transitados a principio del año 2020 y 2021, y hoy en día Botafogo es uno de los equipos destacados de Brasil, es otro equipo de Brasil que logró obtener el título máximo de Copa Libertadores, lo cual a mi criterio es una historia bastante interesante, es una historia muy importante, y creo que la llegada de la sociedad anónima a Brasil, no solo en Botafogo, sino en otros clubes, significa que puedan crecer y seguir compitiendo a niveles mucho más altos de los que competían hace tiempo atrás. De esta manera llegamos a lo que es el cierre del video del día de hoy. Un video que, como les digo, tenía ganas de hacerlo, tenía un interés en contar lo que era la historia de Botafogo, me parece bastante destacable y me parece que en lo que va a ser el futuro de esta institución, insisto, creo que puede llegar a tener años mucho más destacados en un futuro. De esta manera cerramos lo que es el video del día de hoy. Como les dije, primer video del año 2026. Realmente estoy muy contento de volver a subir contenido. Les agradezco a todos los que están del otro lado. Falta muy poquito para llegar a los 1400 suscriptores, lo cual es una locura y realmente me haría muy feliz llegar antes de cerrar enero del año 2026. Así que eso se los dejo a ustedes. No olviden suscribirse al canal, no olviden activar la campanita, darle like y dejarme comentarios para saber qué piensan acerca de las sociedades anónimas en el fútbol brasileño, de la historia de Botafogo, si la conocían, si no la conocían, y también acepto que me dejen comentarios sobre qué video quieren que traiga al canal en lo que respecta a historias del Brasileirao. De esta manera cerramos el video de hoy. Muchas gracias a todos por estar del otro lado y nos vemos en un próximo video. Chau chau.